Muy bien, jóvenes, vamos a hablar un poco acerca de los ritmos circadianos dentro de endocrinología. Es importante recordar que múltiples fenómenos fisiológicos, múltiples fenómenos hormonales se llevan a cabo tanto de forma matutina como de forma nocturna. Es importante ya que a nivel de endocrinología esta situación de poder elaborar hormonas específicamente a ciertas horas del día o ciertas horas nocturnas nos habla pues de la regulación tan importante que tiene a nivel hipotalámico, por ejemplo, y es lo que establece la presencia de los ritmos circadianos. Este es un tema en el cual casi no viene en los libros, es un tema que se agrega dentro de su contenido de aprendizaje y es importante valorarlo, ya que van a darse cuenta de algunas situaciones sobre algunos tipos de patologías y sobre todo también tiene que ver mucho de cuándo tenemos que dar algunos medicamentos, aunque no sea propiamente en endocrinología. Por lo tanto, tenemos algunas definiciones muy rápidas. Ciclo, un fenómeno que se repite en el tiempo. Ritmo, que es la recurrencia de este fenómeno en un intervalo de tiempo más o menos regular. Y así nos vamos a la figura de arriba a la derecha, en la cual vemos una serie de ondas, las cuales nos vamos a enfocar en unos fenómenos que se llaman acrofases, que son previamente a la elevación de algo, en este caso traspolándola a una hormona. Tenemos la amplitud, que sería la cantidad pues total, tanto del pico más alto en el que alcanza la hormona como el pico más bajo, y el tiempo o periodo en el cual se va a generar su liberación. Esto es más o menos lo que se genera en los llamados, en todas las llamadas ciclos, y durante el ritmo, durante un tiempo regular, esa recurrencia es lo que nos genera el término de ritmo. Así entonces, acrofase, amplitud, periodo, cresta y valle son situaciones importantes, ya que en algunos artículos ustedes verán que se refieren a estos elementos dentro de alguna liberación hormonal, sobre todo de tipo episódico. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en aquellas situaciones que ocurren en un lapso de tiempo que es en un día o 24 horas. Nosotros vemos ahí un par de flechitas verdes y la situación que dice circadiano. ¿Qué elementos o parámetros fisiológicos ocurren casi siempre en un periodo de 24 horas? Principalmente tenemos tres, que son las secreciones hormonales, el ritmo, sobre todo de los ciclos de sueño-vigilia o ritmo sueño-vigilia, y lo que es la regularización o la forma regular de regular la temperatura corporal que tenemos. Existen otros múltiples parámetros fisiológicos en los cuales ocurren en tiempos menores a 24 horas, durante segundos, milisegundos, como las ondas electroencefalográficas, como el ritmo respiratorio. Entonces, todo eso tiene algunas definiciones, pero aquí lo importante es que nosotros nos concentraremos en el ritmo circadiano. Circadiano, que por sus raíces etimológicas, circa es cercano, y diano a un día. Entonces casi siempre nos concentraremos en lo que ocurre en el lapso de 24 horas, sabiendo que ocurren otros fenómenos en lapsos mucho menores. Así tenemos pues un patrón de oscilación que se define como un ritmo circadiano. En este caso son procesos fisiológicos con patrones de oscilación y habitualmente en un periodo cercano a 24 horas. Un ritmo circadiano se define como una condición específica que se repite todos los días a la misma hora en un lapso de 24 horas, y todos los ritmos que se repiten y los ritmos circadianos también son conocidos como ritmos biológicos intrínsecos. Normalmente son mayormente caracterizados en mamíferos, en los cuales pertenece el hombre, y en este caso el ritmo circadiano hormonal es lo que nos interesa a nosotros en este tema. Los ritmos circadianos, entonces, constituyen el reloj biológico humano que regula las funciones fisiológicas del organismo. Esto es para que esas funciones sigan un ciclo regular, un ciclo que se repite cada 24 horas y normalmente que coincida con los ciclos de sueño-vigilia. Es decir, mucho de la liberación hormonal tiene que ser en estas etapas de sueño y mucho de las liberaciones hormonales ocurren en la vigilia. Es decir, ocurren tanto a lo largo del día, tanto del horario diurno como del horario nocturno. En esta imagen mostramos la principal característica de los ritmos circadianos. Ya vimos entonces que circadiano es cercano a un día
o dentro de un día, y tenemos múltiples liberación tanto de hormonas, péptidos, etc. Aquí lo más importante es lo siguiente: ustedes nos tomamos en cuenta un día inicial a las 6 de la mañana. 6 de la mañana a las 6:45 tenemos la elevación más aguda, es decir, un pico agudo de elevación de la presión arterial, que normalmente condiciona la aparición de fenómenos o trastornos de tipo isquémicos, hemorrágicos a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central, siempre y cuando no tengan un control adecuado. A las 7:30, por ejemplo, nos marca aquí la secreción que se detiene de melatonina. Tenemos el incremento de los movimientos intestinales entre las 8:30 y 9 de la mañana. Tenemos secreción de testosterona específicamente a las 9. Tenemos el mayor estado de alerta hasta las 10 de la mañana. Por eso muchas de las escuelas actualmente en algunos países desarrollados prefieren o generan el inicio de clases pues en horarios mucho más tardíos, pues por el hecho de tener mayor liberación de algunas hormonas que generan mayor estado de alerta. Y tenemos ya después de mediodía algunas cuestiones súper importantes, como una mejor coordinación entre las 2:30 a las 3 de la tarde. Tenemos la presión arterial más baja de todo el día, aunque aquí no lo viene mencionado, y tenemos la eficiencia cardiovascular mucho más grande, y sobre todo la eficiencia muscular entre las 4 y las 5 de la tarde. Todo esto, obviamente, llevando a que la mayor parte de las prácticas deportivas se lleven en estos horarios. El único problema es los rayos solares, y casi siempre se llevan a cabo en lugares techados. Después de las 6 de la tarde, prácticamente tenemos a las 6:30 la presión más alta a lo largo del día, a pesar de que a las 6:45 tenemos la elevación aguda más brusca, y tenemos la temperatura corporal mucho más alta a las 7 de la noche. A las 9 de la noche iniciamos con la secreción de melatonina, prepararnos para inducir a un estado de sueño, y a partir de las 10:30 de la noche tenemos supresión de los movimientos intestinales para que no haya movimiento y no nos den ganas de ir a hacer del baño después de iniciar el sueño. A las 2 de la mañana se considera la etapa más profunda de sueño, en la cual veremos, o como vimos en unas partes iniciales, ocurre algunas de las liberaciones más importantes de algunas hormonas de manera pulsátil. Entonces, esto es básicamente ritmos circadianos. Esto es cronobiología. También conocidos, los ritmos circadianos forman parte de la cronobiología, que es una rama actualmente de la fisiología que se encarga de estudiar en qué hora o a qué hora pudiera llegar a tener mayor eficacia del organismo para hacer algunas funciones, y siempre y cuando por quién es mediado, por citocinas, interleucinas, y en este caso principalmente por hormonas. Conociendo esto, es importante establecer que durante los últimos 40 años, es decir, de 1980 a la fecha, se ha demostrado que las funciones fisiológicas oscilan durante ciclos de 24 horas, que es lo llamados ritmos circadianos. También pueden haber ciclos que duran menos de 24 horas, que son los ultradianos, y mayores de 24 horas, que son los infradianos. Todos en conjunto son ritmos biológicos, y su estudio pertenece a la cronobiología. Entonces, fíjense bien en el cuadrito. En el cuadrito prácticamente me dice algunos que los ritmos circadianos incluyen el ciclo sueño-vigilia, como habíamos visto, la regulación de la temperatura corporal, con acrofase en la tarde, principalmente, que es cuando hay un incremento en la temperatura a las 7 de la noche, y tenemos las acrofases. La acrofase, acuérdense que es como la etapa inicial antes de la elevación de una serie de hormonas o una hormona como tal. Tenemos una acrofase o pico máximo matinal y pico máximo nocturno. ¿Qué ocurre en la acrofase del pico máximo? Pues existe la liberación de catecolaminas, cortisol, incrementa la agregabilidad plaquetaria, existe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la viscosidad de la sangre a través de este sistema y a través del incremento de la agregación plaquetaria, y aumenta la presión arterial, el pico agudo a las 6:45 de la tarde, para después tener un segundo pico ya por la tarde. ¿En qué nos beneficia conocer esto? ¿En qué nos beneficia? En que tenemos ya conocidos que la mayor incidencia de infartos, de strokes o accidentes vasculares cerebrales isquémicos hemorrágicos ocurren muy importantemente en la mañana. ¿En qué más nos beneficia? Que también el hecho de tener que dar algunos medicamentos, principalmente como AINES, en este caso como el ácido acetilsalicílico, pudiera tener una mejor actividad, sobre todo darlas a nivel matinal, aunque algunos estudios señalaban que se pudiera dar en forma vespertina o nocturna. Prácticamente la agregabilidad plaquetaria es mucho más intensa a nivel de la mañana. ¿Sí?
Así también tenemos la acrofase nocturna, en la cual tenemos mayor secreción de ácido clorhídrico, tenemos hormona de crecimiento, la elevación de melatonina y tenemos mayor índice de reactividad bronquial generada por un estado parasimpático elevado. Así pues tenemos que durante la noche tendremos mayor incidencia de úlceras gastrodenales o agudizaciones de dolor de las úlceras gastrodenales. Es importante, ya que en este caso es más eficaz poder dar algún medicamento antiulceroso por la noche junto con un protector de mucosa gástrica, así como un medicamento antiulceroso como sería medicamentos como el sulfato de magnesio, las sales de magnesio, perdón, para poder cubrir aquellas úlceras junto con el omeprazol. A partir de esto se conoce que realmente la eficacia es mucho mejor para aliviar la presencia de dolor y de molestias durante la noche. Hay mayor cantidad de broncoespasmo por esta reactividad bronquial, entonces es más frecuente que las crisis de asma o las agudizaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica ocurran durante la noche, y ustedes lo verán cuando les toque estar en algún servicio de urgencias, que normalmente es en forma nocturna es cuando ocurre la mayor reactividad de estos padecimientos. El edema agudo pulmonar con mayor incidencia también nocturno, a pesar de que el edema esté dado por una enfermedad que esté activa durante todo el día, específicamente en la noche ocurre una mayor incapacidad para poder tolerar y para poder adaptarse, y habitualmente es cuando acuden con este tipo de trastornos. Tenemos los ritmos ultradianos que ocurren en menos de 24 horas. Actualmente aquí tenemos las arritmias cardíacas que ocurren en el lapso de milisegundos a segundos, alteraciones respiratorias, y los infradianos mayores de 24 horas como el ciclo menstrual. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere realmente la cronobiología, al estudio de ciertas incidencias de enfermedades que van de acuerdo o van de la mano sobre el ciclo o sobre el ritmo al cual está alterado. Sobre todo en el caso de los circadianos, sobre todo tiene que ver con el ciclo de liberación de ciertas hormonas, que es controlado por el hipotálamo, que es lo que vamos a ver en este tema también. Así tenemos los componentes de un sistema circadiano o un componentes de un sistema cronobiológico. Prácticamente tenemos un sincronizador o un Zeitgeber, que es la palabra alemana, y los sincronizadores son realmente lo que estimula, lo que genera la liberación de ciertas sustancias que permiten establecer la liberación o no de una hormona, de una serie de péptidos funcionales, etc. Así tenemos que la luz, el alimento, la temperatura, los contactos sociales, las emociones son capaces de establecer por sí mismas la liberación de ciertos elementos. ¿Cómo lo hacen? Esto entra a través de la vista, a través del nervio óptico, y siguen una vía, la llamada vía fótica, a través de la liberación de un neurotransmisor, a través de la liberación de glutamato, que es la retinotalámico-hipotalámica, ¿sí? Que esa es la vía específica, y a través de ahí llegan a nuestro reloj biológico central, que controla la mayor parte de los ciclos a lo largo de las 24 horas, que es el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático, como forma parte del hipotálamo, prácticamente tendrá liberación de múltiples neurotransmisores y neuromoduladores. Podrá ser capaz de iniciar la liberación de todos estos: serotonina, GABA, histamina, acetilcolina, somatostatina, melatonina, vasopresina, específicamente más con la melatonina en ciclo sueño-vigilia, pero para los otros labores o las otras funciones liberará específicamente otro tipo de neurotransmisores. A su vez, el núcleo supraquiasmático generará o establecerá la activación a través del neurotransmisor neuromodulador activado, establecerá que se estimule a una serie de núcleos subsidiarios del sistema circadiano, como son los núcleos, la glándula pineal en el caso de la melatonina, los núcleos del RAF medio, los intergeniculados a nivel talámico, etcétera, que veremos un poquitito más de detalle más adelante. A final de cuentas vamos a obtener un efecto neuroendocrino, y el efecto neuroendocrino, para que se haga realmente el efecto neuroendocrino, significa pues que tiene que activar o tiene que funcionar sobre un órgano como tal, para poder realizar realmente la vía final o el efecto. Si yo quiero acelerar el corazón, tendré que actuar por el sistema de conducción del corazón. Si quiero actuar sobre el pulmón, tendré que activar específicamente una vía simpática o parasimpática del pulmón. Si quiero activar el hígado, también tendré que buscar esa inervación, es decir, el sistema neuroendocrino efector utilizará el sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático para poder realizar la activación de los órganos, aunque también la liberación de hormonas
pudiera o va a llegar, perdón, directamente a los núcleos y receptores específicos a estos órganos para realizar una actividad o tarea. Así tenemos pues que los ritmos circadianos son oscilaciones de las variables lógicas en intervalos regulares de tiempo. Entonces, ritmo, intervalo de tiempo, ciclo, algo que se repite. Entonces, por lo tanto, tenemos elementos o situaciones que ocurren en el día y la noche, como vimos, a grandes rasgos, algunos de los principales, y todo esto siempre está regulado para que ocurra a ciertas horas en especial. ¿Cuál es el valor de tener estos ritmos circadianos? Normalmente la llamada homeostasis predictiva, en la cual se creó este sistema, o se cree que este sistema está activo siempre para evaluar la anticipación de condiciones ambientales, es decir, para prepararse anticipadamente a las situaciones que pudieran llegar a dar. Ahora, esto va o se maneja o aparece de manera conjunta pues con la llamada homeostasis reactiva, que la homeostasis reactiva ya la conocemos, es la respuesta directa ante estrés, ejercicio, principalmente dado por el sistema simpático, y la homeostasis predictiva, bueno, ocupa también el sistema simpático y el parasimpático para poder realizar la anticipación de condiciones ambientales. Principalmente el valor de este sistema de los ritmos circadianos es anticiparse a lo largo del día a lo que pudiera llegar a ocurrir. Obviamente, si ocurre algo que puede desde tanta intensidad que genera una alteración en este ritmo circadiano, pues este ritmo se pierde en ese momento, ¿sí? Cuestión a nivel hormonal que en algunas situaciones con la liberación pulsátil de hormonas que ocurre específicamente a ciertas horas, es muy difícil que se elimine esa liberación, es decir, no se pierde de manera concreta, tiene que ser un estímulo demasiado intenso y que ponga en peligro, en este caso, o que genere múltiples activaciones o que genere la disfunción de una mayor cantidad de sistemas. Así pues, los ritmos circadianos que más conocidos se encuentran o que más parte de estudios establecen ya, y tenemos una idea mucho más comprensible de cómo funcionan estos ritmos circadianos y cómo se realizan realmente, es la síntesis y liberación hormonal. Por ejemplo, en el caso del cortisol y la melatonina, que realmente las hormonas, como vimos, son las que controlan la liberación a lo largo de todo el día de ciertas variables fisiológicas como movimientos intestinales, incremento de la presión y la misma temperatura. La regulación de la temperatura corporal, que es mucho más difícil, pues no depende también mucho de hormonas, sino también del sistema inmunológico y del hipotálamo y el centro termorregulador. Y la del ciclo sueño-vigilia, que también es un elemento el cual está bastante bien establecido una vez que empieza a disminuirse la activación por luz solar a través de la vía fótica que habíamos visto, la retina hipotalámico-talámica, en la cual es la que genera, una vez que se pierde el estímulo de la luz, se genera o empieza a liberar melatonina para inducir el estado de sueño. Entonces, nuestros ritmos circadianos, todo es regulado a través de un Zeitgeist o oscilador, que en este caso sería la luz. No son todos los ritmos, pero es el más importante y es el que más se conoce. Como una frase del escritor Julio Cortázar, entonces el tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera. Entonces prácticamente a través de la luz que ocurre que entra a través del nervio óptico, viaja a través de esta vía fótica y llegamos al núcleo supraquiasmático para establecer, en este caso, la inducción de los ciclos sueños-vigilia. El núcleo supraquiasmático tiene interrelación también con los núcleos paraventriculares y eso genera la liberación de ciertos elementos. Por ejemplo, aquí en esta imagen, la liberación de melatonina, que es algo más compleja, inducirá pues a la liberación y preparación para entrar a un ciclo de sueño-vigilia. Entonces, todo entra por los ojos, la estimulación de luz es un oscilador o es un elemento que genera la activación del reloj biológico central, que sería el núcleo supraquiasmático. Así pues tenemos ese oscilador o sincronizador Zeitgeber, que es ciclo de luz-oscuridad, nervio óptico, que es la vía de sincronización, y el sistema efector en este caso pues sería la activación del sistema reticulador activador ascendente para inducir el estado de sueño-vigilia.
Pero también existen otros estímulos, estos otros estímulos que todavía siguen un poco en encontrar realmente cómo funcionan del todo, los estímulos de comportamiento o emocionales, los cuales utilizan las llamadas vías de tracto talámico, esas vías de unión entre el hipotálamo y tálamo, y que también establecen un ritmo comportamental. Por ejemplo, aquellas personas que quieren dormir porque se van a desvelar y inducen pues la aparición de sueño como un estado de comportamiento para poder descansar para la situación en la cual se van a ver obligados a trabajar por la noche, por ejemplo. Entonces, en esta imagen lo que vemos es los llamados núcleos hipotalámicos. Parte de ellos tienen mucha función, sobre todo en generar aquellos factores de liberación a nivel de la hipófisis, como lo vieron en algunas de las situaciones en la plática inicial de introducción a endocrinología. Y ustedes, en este caso, nos tenemos que enfocar en las tres funciones más importantes. Entonces, nuestro reloj biológico o nuestro sincronizador central es el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático, entonces, se encargará de la regulación del ciclo circadiano. El otro conjunto es cómo le hace este núcleo para regular sobre los órganos efectores, sobre corazón, riñones, pulmón, lo hace a través del sistema simpático y parasimpático. ¿Qué núcleos del hipotálamo regulan el sistema parasimpático? El núcleo preóptico. ¿Qué núcleos del hipotálamo regulan el sistema simpático? Aquí es un conjunto de núcleos que son o pertenecen al hipotálamo posterior, que son de los más importantes que no debemos olvidar. Los núcleos del hambre, los núcleos de saciedad, prácticamente los veremos también en obesidad. Entonces, preóptico, función parasimpática, hipotalámico, posterior, función simpática. Supraquiasmático, reloj biológico central, y en este caso solamente hablaremos un poco del arcuato, que tiene mucha actividad sobre la conducta emocional y que también puede llegar, acuérdense que las emociones también pueden generarse o establecerse como un sincronizador o un oscilador de la respuesta que yo tenga a nivel de la producción de hormonas a lo largo de 24 horas. Esa imagen anterior, que fue una imagen de Netter, obviamente ya tiene algunos años. Posteriormente dio pie a que se hicieran una cantidad mayor de estudios. Entonces, actualmente lo que conocemos es que el área preóptica, aparte, también se encarga del control de la temperatura corporal, se encarga pues inclusive de la actividad parasimpática en este caso, y sobre todo en el control de la temperatura es para disminuir la temperatura. Entonces, el área preóptica es súper importante que ustedes aprendan cuáles son algunas de sus funciones más esenciales. Núcleo paraventricular, en este caso la producción de ADH, y ese ADH que va hacia la neurohipófisis y liberación, etcétera, que veremos también a lo largo del semestre. También se encarga de la regulación de la temperatura y obviamente de la producción de oxitocina. Actualmente, después de varios estudios, se conoció pues que el núcleo paraventricular y el preóptico también participan en la regulación de temperatura. Y bueno, aquí hay un error. Aquí supraventricular se refiere al supraquiasmático, que es la regulación del ciclo circadiano, y el otra área que hemos visto, la hipotalámica dorsal, principalmente por el sistema nervioso simpático. Entonces, realmente ahorita aún no se conoce realmente completamente cómo se hace la interacción, pero ya se van conociendo algunas funciones que se pensaba que eran exclusivas de un solo núcleo, y actualmente ya se conoce que varios núcleos pueden desarrollar varias funciones, y realmente las líneas de estudio señalan pues que toda la mayor cantidad de núcleos o conjuntos de núcleos son los que van a realizar la mayor parte de las actividades hipotalámicas y la regulación de los ritmos circadianos. Entonces, el núcleo supraquiasmático tiene eferencias. Esas eferencias van hacia los núcleos paraventriculares para regular la temperatura a lo largo del día, específicamente a la hora en la cual se tiene que regular, a qué hora tienes mayor temperatura, menor temperatura. El núcleo supraquiasmático también me regula al área preóptica, específicamente para disminuir la temperatura por la noche, y en el caso de la temperatura de mediodía, por ejemplo. En el caso de los núcleos del área dorsal hipotalámica, con actividad simpática, el ciclo circadiano, el núcleo supraquiasmático actúa sobre estos núcleos hipotalámicos dorsales para establecer una respuesta simpática, principalmente para generar actividad de los órganos efectores. Entonces, más o menos de esa manera
Como veremos en alguna de las imágenes más adelante, se realiza actualmente la regulación de los ciclos o ritmos circadianos. Perdón. Aquí vemos la vía de regulación. La actividad entra pues a través de la vía visual, núcleo supraquiasmático, que es el reloj central. Este va a generar la regulación de la temperatura corporal a través de interactuar con el núcleo preóptico, núcleo paraventricular y con las áreas hipotalámicas dorsales. A su vez regula, bueno, en esta imagen también vienen las áreas o la situación de descanso, actividad, que va muy de la mano con el sueño-vigilia, y la situación del ayuno-alimentación, que es la otra función que cumple ciertos horarios durante el lapso de 24 horas, de la cual no hemos hablado. Entonces, sume la otra función o otro ritmo circadiano regulado por hipotálamo dentro de la actividad que tiene en el sistema endocrinológico. El ayuno-alimentación habíamos visto dos zonas, principalmente la zona de saciedad y la zona de hambre. Los laterales, los talámicos medios, emocionales también tienen que ver aquí, pero sobre todo el área de saciedad y hambre, de la cual habíamos visto alguna de las figuras en la figura de los núcleos hipotalámicos. La interacción con el núcleo supraquiasmático también tiene que ver, ya que la imagen visual, la cantidad de luz solar, específicamente a la hora del desayuno, a la hora de la comida de mediodía y de la hora de la cena, es capaz de activar la presencia de hambre para inducir la alimentación, en este caso la comida que toca en esa hora en específico. Y también el núcleo supraquiasmático es capaz de interactuar y enviar señales directas con el sistema simpático y parasimpático a través de estimular a núcleos hipotalámicos dorsales principalmente, y a los núcleos parasimpáticos del hipotalámicos anteriores, y eso genera pues, obviamente la respuesta de los órganos efectores, que es realmente la respuesta de riñones, corazón, hígado, intestinos, etcétera, para establecer la respuesta que se quiere en ese momento dado del día. Entonces, imagen o información visual, cantidad de luz radiante, eso es lo que genera el estímulo inicial. Nervio óptico, núcleo o tracto fótico o tracto retino hipotalámico talámico, también se conoce así. Información que llega al núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático o reloj biológico genera la interacción con los demás núcleos hipotalámicos para establecer una respuesta. ¿Dónde se encuentra el núcleo supraquiasmático? Pues me van a decir en el hipotálamo, pero específicamente se encuentra a este nivel en un corte basal, a nivel del hipotálamo y a nivel del tallo cerebral, específicamente ya con el hipotálamo, y verán pues la cantidad mínima, pues la cantidad tan pequeña de lo que son ya los llamados núcleos supraquiasmáticos, que son los que van a inducir o van a generar la coordinación de los demás núcleos hipotalámicos para establecer una respuesta endocrinológica dentro del ritmo circadiano. A su vez, todas las células, incluyendo las neuronas del núcleo supraquiasmático, tienen los llamados relojes internos, que básicamente se refieren a dos factores de transcripción que son conocidos como el factor de transcripción, clock, y el BMAL1, que clock es por sus siglas en inglés Circadian Locomotor Output Cyclus Caput, y el BMAL es Brain and Muscle ARNT-like Protein 1, el cual básicamente, recuerden ustedes que para allá por el 2010 fueron encontrados y se ganaron un premio Nobel, una serie de científicos norteamericanos, y lo que hacen este conjunto de factores de transcripción es establecer y generar la presencia y la actividad de genes conocidos como genes PER1, que es un gen periódico, y gen CRI1, que es el criptocromo, el cual establece una serie de interacciones con el núcleo para poder establecer una serie de información, y con eso se genera pues la respuesta del núcleo o del órgano efector. Es decir, ¿cómo es esto? Pues no que el sistema simpático y parasimpático realmente era la interacción final para poder hacer que el corazón latiera más o que el corazón latiera menos. Sí, pero también cada célula del organismo, de todos los mamíferos, todas las células son capaces también de tener esta serie de relojes biológicos internos para poder establecer a qué hora pudieran llegar a la necesidad de mantener una presión arterial más alta a través de incrementar el ritmo cardíaco o incrementar la respuesta
las resistencias periféricas arteriales. Es decir, aparte de que son regularizadas a través del sincronizador del núcleo supraquiasmático, que es el sincronizador central, cada célula sabe a qué hora en específico tiene que realizar una actividad para la cual fue diseñada. Esto fue lo que permitió a estos individuos ganar el premio Nobel a través de este sistema. Todas estas actividades reguladas en cada célula en específico tienen una duración aproximada de 24 horas y todas las células de los mamíferos lo presentan. ¿Cómo funciona y cómo lo hace para que específicamente haga la actividad? Pues eso lo hace a través de la interacción de los factores de transcripción clock y BMAL para inducir la presencia de los genes periódico, PER y los criptocromo, pero cómo se sabe para que específicamente a cierta hora lo haga así aún no se desconoce. Esta es una imagen de una neurona de núcleo supraquiasmático y esto es lo que ocurriría, pues que básicamente es exactamente lo mismo a nivel de la neurona. Todo esto también ocurre a nivel de una célula, de un miocito cardíaco, a nivel de una célula o un hepatocito, a nivel de una célula, epitelial tubular, por ejemplo. Ahora, lo que conocemos pues hoy en día es que el día y la noche, principalmente el estímulo luminoso, genera la actividad del núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático va a generar una respuesta que va a inducir una actividad de demás núcleos hipotalámicos, como hemos visto, a una respuesta que involucra la glándula pineal para la producción de melatonina, que es la otra hormona, la cual no hemos hablado más que muy poquito. Y ese núcleo supraquiasmático genera pues la actividad de la hipófisis. La hipófisis, a través de recibir pues las hormonas liberadoras, y la hipófisis anterior pues liberaría pues en este caso la hormona hipofisiaria que se estimula. En este caso nos muestra aquí la hormona liberadora de la corticotropina y la hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué más hace el núcleo supraquiasmático? Establece interacciones con el sistema simpático y parasimpático, con los núcleos que ya hemos visto previamente, y regula a través de estos tres grupos de núcleos la temperatura corporal. Entonces, realmente a esa posición que tiene el núcleo supraquiasmático, de poder, a través de la interacción con núcleos hipotalámicos, con la hipófisis, con la glándula pineal y con el tallo cerebral, es lo que permite la interacción y la relación con los ritmos circadianos. El medio ambiente, si voy a comer, si voy a dormir, si estoy ejercitando, acuérdense que son actividades que también pueden establecer la presencia o la sincronización del oscilador, en este caso resincronizarle. Por ejemplo, si yo hago actividad deportiva en la noche y me dicen, no, pues ya te estás preparando a las 9:30, 9 de la noche con la liberación de melatonina para que te vayas a dormir. Pero si mi actividad física es a esa hora porque no tengo otra hora y no me alcanza el tiempo para hacerlo en otro tiempo, en otro tiempo o en otra hora, prácticamente si yo hago actividad física termina con esa liberación. Le dice al núcleo supraquiasmático, ¿sabes qué? Vamos a un lugar, a un gimnasio donde tenemos luz artificial, luz LED, y pues ahorita no te vas a liberar melatonina, aunque biológicamente estás destinada a que se libere a esa hora específicamente. La actividad física te gana, la sobreactividad del sistema nervioso simpático, el incremento de ácido láctico, el incremento de aminas, en este caso de noradrenalina, adrenalina, prácticamente generarán que la melatonina no se había estimulado hasta después de la actividad física, recorriendo un poco el horario biológico o recorriendo pues la liberación de melatonina. Es cuando sí se puede modificar esta serie de relojes biológicos. Esa es una de las características importantes de los ritmos circadianos. Son modificables dependiendo del estado emocional, del comportamiento, de la actividad física y del hambre, ¿sí? De que sea un ciclo de comida. Eso también lo puede llegar a modificar. Los niveles de órganos que responden, pues prácticamente tenemos glándulas suprarrenales, tiroides, corazón, páncreas, en este caso el músculo, la grasa, el hígado, tejido adiposo, y en el caso de la grasa, y lo que es intestino y nos faltó a nivel renal. Todos los órganos son capaces de responder a actividad del sistema simpático y parasimpático. La melatonina. ¿Qué vamos a hacer con la melatonina? Es otra hormona endocrinológica. En este caso, la complejidad es en su liberación. Vemos entonces que existe el estímulo con disminución de la luz,
entra por la retina, entra a través de la vía fóbica, y esto genera que el núcleo supraquiasmático genere actividad del núcleo o el grupo de núcleos hipotalámicos dorsales o el área hipotalámica dorsal con actividad simpática que genera la actividad a nivel de las vértebras T1 y T2 para liberar, en este caso, de manera preganglionar acetilcolina y estimular el ganglio cervical superior para liberación de adrenalina, y estimular directamente la glándula pineal. Esta estimulación de la glándula pineal es la que establece la producción de melatonina a través de la utilización de triptofano, serotonina, principalmente como neurotransmisores, y la transforma en melatonina para inducir actividad a nivel del sistema reticular activador ascendente a nivel del tallo cerebral. Así muy sencillo. Entonces, más o menos una manera de cómo se explica la interacción y el ritmo circadiano de sueño-vigilia prácticamente a través de la producción de melatonina por el núcleo supraquiasmático, que es lo que más se conoce actualmente. Los pinealocitos de la glándula pineal entonces estimuladas a través de la adrenalina, y eso genera la activación de la melatonina. Y bueno, la melatonina actualmente en moda, a través de que el año pasado pues se estableció que el uso su uso era importante, pues a través de una serie de efectos que se les llama efectos no cronometrados, o que no pertenecen pues al sueño vigilia como un elemento que generaba efecto antioxidante, antiinflamatorio, antihipertensivo y antineoplásico, aparte de inducción del sueño y mejorar la calidad del sueño en aquellos pacientes que habían tenido o que presentaban un proceso infeccioso por COVID. Entonces, actualmente la melatonina sigue en estudios para ver qué otro efecto pudiera llegar a tener, y en boga pues la aplicación de melatonina como medicamento para mejorar la calidad del sueño, con los efectos que les acabo de comentar. Entonces, ciclo sueño-vigilia, regulación hormonal. Durante la madrugada y la mañana aumentan las hormonas que siempre nos mantienen en estado de alerta: adrenalina, cortisol, insulina y noradrenalina. Entonces, más o menos eso es un resumen ya para que sepan realmente lo que necesito que ustedes tengan que aprender. Durante la noche aumenta la serotonina. La hormona de crecimiento está encargada del metabolismo. Recuérdense que esa hormona de crecimiento tiene mucho que ver con la etapa del sueño, el sueño profundo. Y normalmente la hormona de crecimiento tiene, como lo veremos más adelante, efectos sobre carbohidratos, sobre grasas y obviamente sobre proteínas. Pero sobre todo a nivel de las grasas, si su funcionamiento no es adecuado, se permite la acumulación de grasa a nivel nocturno, que es una de las patologías o una de las situaciones que a las personas como yo, que trabajamos de manera nocturna, en las cuales tenemos mayor capacidad de ser más gorditos, de manera guiada a través de un defecto o de una falta de funcionamiento adecuado de la hormona de crecimiento, porque no se puede liberar de manera correcta, porque no tenemos un sueño no podemos entrar a un sueño profundo durante la etapa de vigilia que estamos teniendo durante el turno nocturno. Así pues, tenemos cuáles son las hormonas que tenemos de mayor cantidad por la mañana. Tenemos una disminución de la serotonina, tenemos adrenalina y noradrenalina, cortisol y mejor acción de la insulina. ¿Eso qué me permite? Que se disminuya el sueño, que ya no tenga flojera, que se incremente el estado de alerta, que se incremente el metabolismo y que se genere mayor producción de energía. Para fines prácticos, entonces voy a tener efectos en 4 órganos efectores o 4 órganos dianas. A nivel muscular, me permite la entrada de ácidos grasos para mejorar la actividad muscular. Recuerden que es después de mediodía es la mayor actividad o la mejor capacidad de tener de movimientos mucho más coordinados musculares, de una mejora de la actividad muscular en lo que se refiere a coordinación motora. Tenemos metabolismo glucolítico, que es el metabolismo adecuado pues para el músculo, para que pueda funcionar de mejor manera durante el estado o durante el día. Pues a nivel del hígado tenemos mayor
síntesis de glucógeno, tenemos mayor síntesis de colesterol, que va de la mano con la lipogénesis favorecida por la secreción de insulina. Recuerden que la insulina es la principal hormona anabólica del organismo, eso induce lipogénesis, y la lipogénesis realmente tiene que ver con la síntesis de colesterol y la síntesis de ácidos biliares. Entonces, por lo tanto, en esta situación nosotros tenemos un estado de alerta, tenemos aumento del metabolismo y estamos generando, sobre todo a nivel graso, lipogénesis. Eso es lo que más me interesa que ustedes aprendan, y tenemos mayor actividad de insulina. Por el contrario, en la noche prácticamente tenemos incremento de serotonina, se disminuye la adrenalina, disminuye el cortisol, porque necesitamos que el cortisol empiece a liberarse a partir de la madrugada, disminuye la efectividad de la insulina y tenemos el incremento de la hormona de crecimiento y tenemos mayor incremento de grasas circulantes a través de la hormona de crecimiento. ¿Qué se genera como efecto? Se produce sueño y tranquilidad. Obviamente por la melatonina, se disminuye el estado de alerta, se disminuye el metabolismo, la velocidad de metabolismo, mayor producción de grasa y mayor degradación de esa grasa, pero eso genera, acuérdense que la grasa, si yo la degrado y la produzco en mayor cantidad, va a pasar al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo va a haber mayor cantidad de grasa circulando. Eso es la diferencia con la lipogénesis mediada por insulina, en la cual la grasa puede disminuir, pero porque se está utilizando para construir colesterol, ácidos biliares, reparación de membranas celulares, etc. ¿Qué ocurre pues en la noche? Tenemos metabolismo oxidativo del músculo, es el metabolismo reparativo. Por eso dicen que cuando hacemos actividad física necesitamos tener una buena calidad de sueño y una buena cantidad de sueño para que podamos mejorar el rendimiento muscular y el músculo pueda llegarse a reparar de manera nocturna. A nivel de los ácidos grasos tenemos mucho catabolismo, eso genera lipólisis, tenemos la secreción de leptina, que es una hormona que disminuye o que incrementa, la saciedad. Y en este caso, a nivel de lípidos, el catabolismo lipídico es lo que les comentaba, que genera mayor cantidad de lípidos circulantes y mayor riesgo de que esos lípidos pudieran pasar a nivel endotelial. ¿Qué pasa a nivel hepático? Gluconeogénesis, glucogenólisis mediado por glucagón. Entonces, mayor pico, mayor riesgo de que tenga hiperglucemias o que genere una complicación de un paciente diabético con un estado hiperosmolar o con una cetoacidosis diabética, por ejemplo. Y, importantemente, a nivel hepático, la biogénesis mitocondrial, y también a nivel muscular, aunque aquí no lo menciona, la biogénesis mitocondrial es la mayor producción de mitocondrias para mejorar o hacer más efectivo la oxidación y el metabolismo aerobio, y que buscamos pues cuando realizamos o queremos hacer actividad física para mejorar el estado físico y bajar de peso. Entonces prácticamente tenemos diferentes grupos hormonales dentro de liberación durante la mañana y la noche. Prácticamente eso es parcialmente cierto, porque si se fijan realmente son las mismas hormonas, solo que unas aumentan y unas disminuyen, ¿sí? Realmente la melatonina sería la que se excreta o se sintetiza y se libera pues por la noche, a comparación de que no se libera por la mañana. Mientras que las demás, y la hormona de crecimiento, pues también depende mucho del turno, en este caso del sueño, para su liberación. Pero las demás son exactamente, perdón, las mismas. Solamente que algunas se aumentan y otras se disminuyen. Así pues, el conjunto de hormonas que son liberadas tanto en la mañana como en la noche van a generar pues que yo tenga efectos biológicos o cronobiología. Esto de los efectos biológicos sobre todo es súper importante, ya que existen otras ramas, que es la cronofarmacología, en la cual nos permite establecer a qué horas tengo que dar algún tipo de medicamentos para tener una mayor eficacia en la dosis y sobre todo en el efecto que yo busco que genere. Entonces, mi ritmo circadiano establece la liberación de hormonas para poder yo tener ritmos biológicos y mayores o mejores actividades a lo largo de un lapso de 24 horas. ¿Cómo se altera el ritmo circadiano? De manera muy sencilla, habitualmente hay tres causas. Porque se altera el marcapasos o el reloj biológico, el núcleo supraquiasmático. Eso alteraría los ciclos eso generaría ciclos desordenados, estableciendo que los ciclos se generen o se aumenten a más de 24 horas o menos de 24. Estamos hablando del núcleo supraquiasmático por un evento vascular, por ejemplo.
La otra causa sería un fallo de los factores que entrenan el reloj biológico, como la intensidad de luz, que son los sincronizadores, horarios sociales, actividad física nocturna, por ejemplo, y eso genera también actividades o pérdida de los llamados ciclos por alteraciones en el tiempo, pues. Y la otra es una sincronía forzada por los viajes transoceánicos, el trabajo nocturno, como les comentaba, en los cuales se ve forzado pues a cierta cantidad de tiempo realizar o perder el sueño o la actividad de sueño durante algunas horas o durante algunos días. Entonces, estos tres habitualmente son causas importantes de alteraciones del ritmo circadiano. Esto obviamente va a generar trastornos del sueño que básicamente lo deberían de estar viendo en psiquiatría o en neurología, porque también va muy de la mano a la liberación de melatonina con la calidad y el tipo de sueño. Entonces, nosotros llegaremos hasta aquí. Lo que más interesa es que aprendan ustedes a que existen múltiples hormonas que se liberan a diferentes horas del día, tanto de manera matutina como de manera nocturna. Estas hormonas tienen efectos metabólicos. Esas hormonas dependen mucho del órgano efector y que el núcleo supraquiasmático tiene interacciones con núcleos hipotalámicos y los núcleos hipotalámicos realmente son los que ordenan en el sistema endocrinológico la mayor parte de las respuestas que son controladas por los ritmos circadianos. Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan en este momento. Y ya por último, bueno, esto es un mapa conceptual o un mapa mental en el cual prácticamente la luz, los alimentos, las ganas de comer, las temporadas de ayuno, la temperatura, el comportamiento, sobre todo de características sociales, la actividad física, son los sincronizadores, son los que pueden llegar a cambiar un poco mi ritmo circadiano a través de interactuar principalmente con el reloj biológico o el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático siempre va a depender de las vías vegetativas, en este caso sistema simpático y parasimpático, para establecer actividad sobre órganos efectores, que ya vimos que son el hígado, el músculo suprarrenales, tubo digestivo, páncreas, el riñón, tiroides, corazón y tejido adiposo. A su vez, estos tejidos y en cada uno de sus grupos celulares mantienen relojes periféricos a través del sistema de transcripción clock y BMAL para los genes de transcripción de periodic y lo que es el cronofase, el PER y el CRO, que también tienen actividad para poder regular lo que tienen que hacer a lo largo de ciertas horas del día. Realmente entonces, ¿cuáles serían las principales ritmos biológicos que regula el núcleo supraquiasmático? O qué ritmos biológicos son los que entran dentro de los ritmos circadianos. El ciclo sueño-vigilia, el más conocido, los ritmos endocrinos hormonales, que son los picos matutinos y los picos nocturnos, o los efectos metabólicos matutinos y nocturnos, la temperatura, el descanso, actividad locomotora, por eso de mayor o mejor actividad después de mediodía, el descanso para establecer una reparación adecuada a nivel muscular y recuperación adecuada, el ayuno-alimentación y los ritmos cardiovasculares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, realmente esos 6 sistemas son los que dependen o son nuestros ritmos circadianos. De esos 3 y 6 sistemas, nosotros a lo largo del semestre veremos los ritmos endocrinológicos hormonales y en este caso los demás sistemas a lo largo de su carrera podrán estarlos evaluando. Aunque les digo, como les comento, esta es información que se va mejorando o que se va apareciendo de manera reciente cada año, ya que se encuentran algunos otros estudios. Ahora, los estudios, la mayor parte de los estudios en los cuales se encuentran siguen siendo estudios experimentales, sobre todo estudios en ratas, en los cuales se ha llegado a conocer algunos de los ritmos circadianos para algunos de los ritmos biológicos que les comento. Entonces, ¿qué me interesa? ¿Cuáles son los ritmos biológicos más intensamente eh, valorados o intensamente coordinados por el núcleo supraquiasmático? Serían estos 6. De estos 6, sueño-vigilia a través de melatonina, ritmos endocrinológicos hormonales a través de las hormonas que ya vimos y de las sustancias o péptidos que se liberan, temperatura, que núcleos hipotalámicos regulan la temperatura, que núcleos regulan la saciedad y la alimentación, porque lo veremos después en obesidad. Y bueno, descanso, actividad locomotora, ritmos cardiovasculares, pues prácticamente también dependen del sistema simpático y parasimpático. Entonces, hasta aquí llega esta plática, jóvenes.
Espero que este último cuadrito o mapa conceptual sea de mejor entendimiento. Las imágenes pues, son las imágenes que vienen en las diapositivas previas, y es importante pues que tomen en cuenta esa imagen donde viene a lo largo del día cuáles son los fenómenos biológicos que se producen. ¿Por qué? Porque eso les permitirá más adelante poder establecer una adecuada cronobiología y cronofarmacología de los medicamentos que ustedes vayan a otorgar a un paciente.